La Antártida es una de las regiones del planeta más afectada por el calentamiento global. El pasado febrero, el hielo marino que rodea al continente se redujo a su menor extensión desde que hay registros. A medida que los efectos del cambio climático se hacen cada vez más palpables, numerosos actores se posicionan en la carrera por acceder a sus recursos. Pero ¿a quién pertenece la Antártida? ¿Hasta qué punto resulta factible explotar determinadas riquezas naturales? ¿Y con qué consecuencias para el futuro del continente blanco? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. La lucha contra el cambio climático está en juego en la Antártida y la cooperación entre todos los actores es fundamental, una cooperación que ha sido la norma durante las últimas décadas en virtud del denominado Tratado Antártico firmado en 1959. De los 12 países impulsores de la iniciativa se ha pasado a más de medio centenar. El texto designa al continente como una reserva natural y lo consagra a la investigación científica con fines pacíficos. Pero la Antártida es también un continente codiciado. Las aspiraciones territoriales vienen de lejos. Hasta 7 países reclaman su soberanía sobre parte del extenso territorio antártico. 3 de esos países, Chile, Argentina y Reino Unido, se disputan parcialmente el mismo territorio. Los reclamos los completan Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda. Un gran sector de la Antártida Occidental permanece sin reclamar. Pero todas esas reclamaciones territoriales permanecen congeladas, en virtud precisamente del Tratado Antártico. En su artículo 4, el texto establece que no se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial ni se ampliarán los reclamos existentes durante la vigencia del tratado. Pero el cambio climático podría hacer más accesibles determinados recursos hasta ahora ocultos bajo el hielo antártico, y con ello desatar el apetito de países y consorcios internacionales. No se han renunciado a esas reclamaciones territoriales, pero en base a lo que se descubra en el futuro debajo de esos hielos, por supuesto que podrán aparecer y los actores, los grandes actores, también van a querer. Si no cuestiones de soberanía, sí concesiones para explotación de recursos que pueden no implicar reclamos de soberanía, pero sí asegurarse distintos yacimientos de minerales o hidrocarburíferos para explotar. Pero, ¿qué recursos naturales alberga la Antártida? De entrada, petróleo, con unas reservas estimadas de 200.000 millones de barriles, además de gas y minerales, entre ellos hierro, cobre o platino. Además del agua, el continente blanco alberga el 70% del agua dulce del planeta. ¿Pero se pueden extraer esos recursos? De entrada, actividades como la minería están prohibidas, en virtud del Protocolo de Madrid firmado en 1991 en el marco del Tratado Antártico. En su artículo 7, el texto prohíbe cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica. La moratoria a la minería antártica tiene vigencia hasta 2048, cuando en teoría los países firmantes pueden abrir un proceso para revisar el protocolo. Pero ¿podríamos ver intentos de modificar los límites del tratado antes de esa fecha? Puede haber acuerdo entre los grandes actores y que estos presionen a los pequeños y medianos actores para que también acuerden, quizás negociando algún tipo de participación. Podría suceder. Si la ecuación costo-beneficio para explotar y extraer minerales de la Antártida fuera posible a los grandes actores y a las grandes empresas, por supuesto que sería posible que eso sucediera antes. Pero incluso si se diera luz verde a la extracción de los recursos mineros, quedaría pendiente la cuestión de cómo acceder a ellos, especialmente para aquellas riquezas presentes en la plataforma continental. Lo que pasa es que hay muchos que son tan difíciles de extraer, o por ejemplo extracción de cosas que están por debajo de un casquete de hielo de 3 kilómetros de espesor, pues es que eso es tantísimo el coste que yo creo que habría que incluso si hubiera la posibilidad, las grandes empresas o corporaciones industriales se pensarían mucho incluso el explotar esos recursos, porque habría otros muchos que explotar todavía sobre la Tierra mucho más fácilmente que los que hay en la Antártida. Una situación similar a la de otro gran recurso natural de la Antártida, el agua. Sobre el papel, una riqueza que podría explotarse en un futuro con otras regiones sufriendo sequías por culpa del calentamiento global.
Sin embargo, su extracción y transporte dista de ser una opción realista. Incluso en una situación de sequía mundial. En ese sentido, siempre sería mucho más fácil y mucho más barato pues usar plantas de desalinización, por ejemplo, y extraer el agua del mar y convertirla en agua dulce antes que traerla de la Antártida. O sea que es una cosa que en ese sentido no va a jugar un papel. Pero no todos los recursos de la Antártida son tampoco accesibles o económicamente rentables. Es el caso de la pesca, que además no está prohibida. Sin embargo, sí que está regulada. De hecho, las aguas que rodean al continente disponen de zonas protegidas, aunque apenas abarcan el 5% del total. Países como China o Rusia bloquean los intentos para crear nuevas áreas marinas donde se prohíba la pesca. Efectivamente, hay ciertos países que tradicionalmente sus recursos económicos han pivotado sobre el tema de la pesca o tienen una parte importante de su Producto Interior Bruto en recursos pesqueros que evidentemente están haciendo presión. Pero también en ese sentido todavía hay bastantes países que están dentro de lo que es las partes consultivas del Tratado Antártico, que están muy por la labor de la defensa de los recursos naturales. La lucha por los recursos está movilizando a un número cada vez mayor de actores. De entrada a los países de la región, tanto Chile como Argentina, que fue el primer país en establecer una base permanente en 1904. Para conmemorar la efeméride, el presidente argentino, Alberto Fernández, viajó el pasado febrero a la Antártida. Es hora de volver a poner la vista en el sur. Malvinas es una causa actual y es más que la memoria de la guerra. Malvinas es una causa nacional porque el Atlántico Sur y, sin duda, nuestro territorio antártico son un enclave vital de nuestra soberanía territorial y política. El crecimiento de la Argentina tiene proyección hacia el sur y visión bicontinental, y parte del desarrollo nacional depende de la defensa de sus componentes estratégicos. Fernández se convirtió en el primer presidente argentino en visitar la base Orcadas en 20 años. Su mención al conflicto por las Malvinas no pasó desapercibida. De hecho, las fricciones con Londres tienen mucho que ver con las disputas por el acceso a la Antártida y el nuevo rol que Buenos Aires quiere jugar en la región austral. En la Argentina se ve una clara política de mayor actividad en la Antártida, tanto reforzando posiciones militares en el continente sudamericano como las posiciones científicas y exploratorias en la Antártida. No quiere quedar fuera de esta carrera por la Antártida y está ejerciendo un creciente rol, un rol más importante, asociándose en principio con China. Y es que, como en otras regiones del planeta, China ha venido plasmando su creciente peso geopolítico con una mayor presencia sobre el terreno, realizando enormes progresos desde que se sumó al Tratado Antártico en 1983. Actualmente, China es el país que destina más dinero a sus actividades antárticas y dispone ya de 5 bases científicas permanentes, las mismas que Estados Unidos. La construcción de la última de ellas generó controversia por una supuesta violación de los protocolos de impacto medioambiental, unas críticas que Pekín rechazó. 中国作为南极条约的协商国，始终按照南极条约体系相关的规定开展活动。中国南极站的建设完全符合南极国际规则和程序，将有利于增进人类对南极的科学认知，为中国与各国南极科学考察合作提供平台，促进南极和平及可持续发展。 Pero más allá de influencia geopolítica y recursos, Pekín busca en la Antártida el acceso a nuevas rutas comerciales marítimas. China, como cualquier gran actor, tiene interés económicos, diplomáticos, de transporte marítimo internacional, donde la Antártida ahí comienza a jugar un papel muy importante porque es un punto de conexión con el Océano Pacífico, con el Océano Atlántico, con las regiones del sur del continente americano. Para China, además, la presencia en la región supone la puerta de acceso al continente sudamericano, reforzando sus inversiones en Chile o Argentina. Unos intereses que han despertado ya tensiones con otros actores destacados, como Estados Unidos, que se ha opuesto a la creación de una instalación portuaria con capital chino
en la región argentina de Tierra del Fuego. Pero mientras los actores se posicionan en la lucha por los recursos, la Antártida sigue sufriendo el creciente impacto del calentamiento global. Algunas de las señales que nos llegan son preocupantes. El pasado febrero, la superficie de hielo marino que rodea al continente se redujo a su menor extensión desde que hay registros, apenas 1,8 millones de kilómetros cuadrados. La capa de hielo marino se situó muy por detrás de la media de las décadas anteriores. Pero este retroceso tiene consecuencias más allá de la desaparición de una capa de hielo estacional que se recupera en invierno. El deshielo marino expone a las denominadas plataformas de hielo a las olas y a temperaturas más cálidas. Las plataformas de hielo, que serían las extensiones marinas de lo que es el propio manto de hielo que llega al propio mar y flota en él, que es distinto del hielo marino, porque estos icehelps tienen espesores pueden ser de cientos de metros. Entonces, estos también por el hecho, por su base, por así decirlo, que está en contacto con el agua, también están perdiendo masa porque están llegando corrientes más cálidas. A su vez, el retroceso de las plataformas tiene efectos sobre los glaciares de salida, enormes capas de agua congelada que se asientan sobre esas plataformas y que podrían acabar colapsando. Es el caso del glaciar Thwaites, ubicado en la Antártida Occidental. Con un tamaño de casi 200.000 kilómetros cuadrados, su colapso podría aumentar significativamente el nivel del mar en todo el planeta. Pero el Thwaites no es un caso único. El fenómeno del deshielo de los glaciares antárticos podría tener consecuencias catastróficas a largo plazo. There are some studies published by NASA, for example, where they estimate that there's a potential for speedier melting of Antarctic glacier once water intrudes under the glacier, and that would, in the worst case, lead to up to 10 meters of sea level rise by 2300, and that would be, of course, a major disaster worldwide. La carrera por la Antártida ya ha comenzado. A medida que el calentamiento global aumente su impacto en la región, el interés científico de las últimas décadas podría dar paso a una competición por acceder a sus recursos naturales. El peligro es que esa lucha entre países y consorcios internacionales acabe relegando a un segundo plano los esfuerzos destinados a preservar el entorno natural, con graves consecuencias para el conjunto del planeta.